La delegación que viajó a Bolivia el día 28 de noviembre, la semana pasada, era una delegación compuesta por 40 personas, que estaban integradas por referentes de distintas organizaciones sociales y políticas y de organizaciones de derechos humanos, desde el FELS, ORREPI, APDH, MED, y bueno, por supuesto también SUMEC. La idea era, a través de un contacto previo que se había trabajado a través del CERPAC, el Servicio de Paz y Justicia, que hizo las relaciones de Adolfo Pérez Esquivel, nos contactamos con la gente de la PDH del Alto, que es quien nos hizo concreta formalmente la invitación para que nosotros pudiéramos participar, más allá del declarado objetivo, digamos, más político de la comisión, que era expresar concretamente por las organizaciones sociales la solidaridad con el pueblo boliviano frente al golpe de Estado y a la dictadura que rige actualmente en Bolivia. Frente a ese escenario, nosotros se armó la comitiva. Esto se hizo todo en 10 días y partimos la semana pasada, el día jueves 28. El día jueves 28, ya ni bien arribamos la delegación a Santa Cruz, que es la primera escala donde se hacía antes de llegar a La Paz. Ahí ya la delegación tuvo el primer inconveniente con las autoridades de facto. En realidad nosotros habíamos considerado la posibilidad de tener algunas dificultades porque no era una misión oficial, ni en el marco de una misión del Estado argentino o de algún otro organismo internacional, como sí la habían sido otras anteriores, en el caso de Parlasur, de los parlamentarios del Parlasur, o en el caso de la misión de la CIDH. Esta era una comitiva compuesta por organizaciones sociales y de derechos humanos, pero no era una misión oficial. Entonces, frente a esta situación, en Santa Cruz fuimos recibidos por personal policial y militar que nos separó al grupo, a la comitiva completa, del resto de los pasajeros, y a 14 integrantes de la comitiva los demoró, los detuvo de alguna manera, y se los interrogó concretamente respecto de todas las actividades que íbamos a desarrollar esos días en Bolivia. Lo cual fue un hecho bastante inusual porque no es común este tipo de intervenciones de las autoridades de la Fuerza de Seguridad cuando uno ingresa a un país vecino, a un país limítrofe, a un país del Mercosur. Con lo cual eso fue claramente una actitud de amedrentamiento y de temor hacia la comisión. Y después, luego de eso, pudimos seguir viaje, luego de ese interrogatorio que nos hizo la personal militar y policial. Sí tuvimos un incidente con personas de civil que claramente respondían a esta maniobra de amedrentamiento que estaba montada, y sufrimos ahí agresiones verbales, físicas, hostigamiento, insultos, que esas fueron las que se hicieron públicas, incluso se hicieron públicas por ellos mismos, por los propios agresores. Así que ahí ya empezamos a tener en cuenta cuál era el contexto que íbamos a desarrollar la tarea, que de alguna manera concluyó al otro día a la mañana cuando el ministro de gobierno Murillo de Bolivia, el ministro de facto, claramente nos amenazó diciendo que no iba a permitir que extranjeros fueran a Bolivia a realizar actos de terrorismo y sedición, y que íbamos a estar vigilados y seguidos por la policía en cada paso movimiento que dieran. Así que frente a eso, bueno, se extremaron algunas medidas de seguridad de funcionamiento de la comitiva, se restringió de alguna manera o se reevaluó de alguna manera la agenda, y nos concentramos exclusivamente o en mayor medida en la tarea de recolección de datos, de entrevistas y denuncias en los familiares y víctimas de lo que fue la masacre de Zancata el día 11 de noviembre, ahí en el Alto, en La Paz. Allí nos trasladamos a una capilla, que era la capilla de San Francisco de Asís, que es la misma capilla donde se hicieron públicos en su momento los videos donde se trasladaron los cuerpos de las personas asesinadas en esa masacre, y los familiares los reconocieron. Allí es donde nosotros nos instalamos durante todo el día viernes 29, y ahí fue que recolectamos más de 120 entrevistas a familiares y víctimas, y ahí es donde hemos podido verificar de alguna manera o constatado la situación de violación de derechos humanos que está ocurriendo. O sea, nos enfocamos concretamente en esos hechos del 11 de noviembre, y por otro lado también recibimos
denuncias de otros hechos ocurridos, no solo ese día, sino en los días posteriores al golpe, incluso posteriores también a esta masacre, ¿no? Concretamente nosotros clasificamos la recepción de denuncias en 4 grandes grupos, que era las personas asesinadas, fallecidas, las personas heridas, los detenidos, ahí hay detenidos ilegales, es decir, que no están sometidos a ningún proceso judicial, y los detenidos blanqueados, que es una terminología que nosotros podríamos trasladar de la que usábamos acá cuando nos referíamos a las detenciones blanqueadas en el terrorismo de Estado, que son aquellos detenidos que concretamente se les armó causas penales por sedición y terrorismo, que eran manifestantes en distintas movilizaciones y marchas o protestas. Y después otro grupo en el cual incluimos también, que esos también recibimos varias denuncias en relación a violaciones y ataques sexuales, en algunos casos de niños, niñas y adolescentes, y después persecución política y hostigamiento a dirigentes sociales, a exfuncionarios del gobierno derrocado, pero bueno, principalmente a militantes sociales que están permanentemente perseguidos, hostigados, muchos de ellos en situación de clandestinidad. Y por supuesto también toda aquella prensa que no fuera una prensa que respondiera a las líneas del gobierno de facto, o sea, prensa acólita al gobierno de facto, toda otra prensa que pretendiera cuestionar o divulgar la situación de violencia y de represión estatal que ejercía la dictadura, bueno, esa prensa también fue duramente perseguida. Es decir, las características propias que tiene luego de un golpe de Estado, una dictadura, y sobre todo algunas características propias del ejercicio del terrorismo de Estado por parte de esa dictadura. Así que en función de esa tarea que realizamos el día sábado y concluimos el día viernes, y concluimos el día sábado, donde también pudimos tomar entrevistas a heridos en hospitales y algunas entrevistas en casas particulares de familiares heridos que no pudieron ser atendidos en los hospitales públicos, pues los hospitales públicos también fueron rechazados la atención médica. Lo mismo ocurrió con los fallecidos, donde muchos de ellos fallecen por falta de atención médica. Y por supuesto también la imposibilidad de acceder a la justicia para hacer estas denuncias. Fue que recolectamos toda esta información, se sistematizó lo poco que se pudo en ese breve tiempo que teníamos, y ya el sábado al mediodía retornamos para la Argentina. La idea de la comisión, bueno, ese día en Bolivia y en el día de ayer en Buenos Aires se hizo público un informe preliminar de cuáles fueron las conclusiones que nosotros, insisto, preliminarmente advertimos, en la cual constatamos la violación de derechos humanos. Y la idea es que acá, antes de fin de año, entre el 15 y el 20 de diciembre, se pueda elaborar un informe final donde ya ordenada, sistematizada y evaluada la documentación, ese informe pueda servir de base para algunas acciones posteriores ante mecanismos de protección, ya sea interamericano o universales. Que bueno, que es también el objetivo central de la misión, no solo la solidaridad y el acompañamiento del pueblo boliviano en estos momentos, sino la posibilidad de romper el cerco mediático que existe, visibilizar frente a la comunidad internacional los hechos de violación de derechos humanos que se han cometido, y la posibilidad de poner en marcha algún mecanismo de protección. Así que bueno, la tarea de la comitiva en ese sentido continúa hoy en día.